Grabar. Bendiciones a todos ustedes y le damos la bienvenida a todos los que, a pesar del clima, se están conectando y estamos contentos de tener este tiempo. Como venimos estudiando temas apostólicos, creo que es importante que nosotros podamos ver de que hay varios temas que vamos a estar tocando que tienen que ver con más que con nombres, tiene que ver con visión o con una estrategia de trabajo. Parte de eso tiene que ver como con, por ejemplo, el trabajo dentro de una iglesia local. Vamos a estar tocando temas como, por ejemplo, la casa apostólica y cómo verdaderamente se manifiesta o cómo trabaja lo apostólico versus lo pastoral. Vamos a estar viendo eso y es bien importante tomar nota de eso porque lamentablemente muchos quieren desarrollar lo apostólico alrededor de ellos, pero tiene un gravísimo problema de romper ciertas estructuras, cierta mentalidad que tiene que ver con la manera que nos relacionamos o la manera que desarrollamos a personas. Hoy vamos a tocar un tema que creo que es importante, que creo que se vuelve el cimiento fundamental sobre el cual todos nosotros podríamos uh, expander nuestro pensamiento. La verdad es de que no todos ustedes tienen un llamado a ser apóstoles. Pero yo creo de que todos los que están dentro de estas clases tienen la capacidad de poder trabajar con un espíritu, un enfoque apostólico, con una mentalidad apostólica o con un enfoque apostólico. Aún dentro de este grupo tenemos nosotros personas que no necesariamente son pastores, sino son líderes de varios ministerios para eclesiásticos. Y aún dentro de eso, yo creo de que nosotros tenemos que comprender cuál es el final, cuál es el objetivo, hacia dónde estamos caminando, qué es lo que quisiéramos nosotros poder alcanzar en el futuro. Y esto tiene que ver con lo que a nosotros parecería simplemente semántica, pero va más que con semántica, va con cierto enfoque de, de espíritu o de cómo vamos a trabajar. Porque lo que yo he encontrado con la experiencia que tengo, he encontrado a muchas personas que han tomado el título apóstol, pero siguen trabajando igual. Han tomado el título apóstol, pero su infraestructura o su visión o su enfoque sigue siendo el mismo. Sigue siendo netamente o pastoral o sigue siendo egocéntrico o centralizado alrededor de sí mismo. Y tenemos que comprender de que el enfoque apostólico realmente tiene que ver con el alcance y la dirección y la visión con que vamos a estar dirigiendo nuestro ministerio que Dios nos ha dado. Uh, Creo de que hay varias características sin minimizar ni tratar de insultar ni tratar de desvirtuar el ministerio pastoral. Creo que hay varias cosas que debemos de identificar o recordar o sencillamente uh, declarar que son enfoques, pero a la misma vez son limitaciones del ministerio pastoral, que si una persona tiene un ministerio pastoral singularmente, no hay ningún problema. No vamos nosotros a desvirtuar el enfoque de su ministerio o, vamos a decir, la gracia de su propio ministerio. Pero ayer estaba analizando esto y me puse
a poner varios ejemplos. Por ejemplo, el ministerio pastoral tiene un enfoque siendo pastoral, tiene muy interno. Por ejemplo, el pastor de las ovejas, si la queremos aplicar desde la perspectiva, por ejemplo, de David y sus ovejas, cuida sus ovejas. Tiene todo el sacrificio, la dedicación, la entrega por cuidar sus ovejas, pero no es responsable ni tiene enfoque afuera de ese rebaño. El rebaño es su mundo, el rebaño es su objetivo permanente y total. Mientras que el ministerio apostólico tiene un enfoque que trasciende, vamos a decir, las ovejas que tiene o el grupo de personas que tiene. Segundo, podemos identificar de que usualmente el pastor tiene esta limitación en cómo desarrollar otros ministerios, sino su enfoque objetivo general es el desarrollo de servidores y de líderes, no de ministerios, porque lo ve prácticamente, lo ve objetivamente. ¿Qué es lo que yo necesito aquí? Yo necesito un mar, necesito muchísimos líderes para poder cumplir el llamado que Dios le ha dado a nuestra iglesia. Y entonces se enfoca en desarrollar líderes, se enfoca en desarrollar y activar servidores, pero tiene un gravísimo problema, tiene como un cielo de cristal, un límite que no puede romper para poder trascender y llevar a ese liderazgo hacia el ministerio. O podríamos ver una tercera, que nunca ve el destino de la gente que tiene a su derredor fuera del contexto de las cuatro paredes de la iglesia. Su enfoque es, yo quiero desarrollar y crear cierto nivel de efectividad, pero también lealtad, uh, de sacrificio en la gente porque los necesitamos dentro de las cuatro paredes. Y no comprende de que todo líder, nosotros tenemos la capacidad de levantar líderes, de levantar ministerios. Algunos se quedan, pero otros tienen que ser lanzados, otros tienen que ser enviados, otros tienen que tenemos que considerar de que hay personas que Dios nos da que van a romper moldes. Y cuarto, recuerde, simplemente estoy viendo esto, de que el pastoral tiene una limitación, que usualmente quiere mantener a sus pollitos cerca y es muy celoso de esos pollitos, es muy celoso de qué son, ¿cómo le podría decir? ¿A qué los vamos a exponer? Y entonces el pastor bien pastoral usualmente hasta crea un sistema en el cual si hay un evento dentro de la ciudad, hay un congreso dentro de la ciudad o hay un seminario dentro de la ciudad, él especifica a su gente de que tienen que venir a pedir permiso para poder ir a esos eventos porque como gallinita, como protector, está queriendo proteger a su gente de influencias que podrían desviar o estancar o hasta aún destruir su vida. Y todos nosotros que pudiéramos comprender la diferencia entre lo pastoral y lo apostólico, tenemos que entender de que, y déjeme describirle esto para que usted lo pueda entender. Mire, el ser pastor es como un padre que tiene hijos dependientes. Y entonces, digamos, por ejemplo, de 0 a 18 años. Y un pastor es como un padre de jóvenes de 0 a 18 años que los tenemos dependiente, que todos los días vienen a pedirnos dinero, todos los días tenemos que levantarlos, todos los días tenemos que asegurarnos de que están haciendo su trabajo, que se están portando bien, que están limpiando sus cosas, que le están dando seguimiento a lo requerido. Y entendemos de que el padre comienza con hijos totalmente dependientes y va poco a poco tratando de crear hijos autónomos. Pero todavía los hijos a esa edad siguen siendo dependientes porque dependen educativamente de los pagos de la escuela, de los pagos de la universidad o los pagos de diferentes cosas. Si tiene un celular, usualmente los papás pagan
es el celular, pero el apóstol es un padre también como el pastor, pero ya no de hijos dependientes, sino ya hijos adultos que ya han formado su propia casa, que han formado su propio hogar, que ya tienen sus propios hijos. De tal forma que si miramos a un padre apostólico, desde el momento que nace un bebé, ya está considerando el hecho de que va a llegar a un punto en el cual va a ser totalmente independiente, autónomo, para poder tener su propia casa, tener su propio hogar, tener su propia responsabilidad, y lo está encaminando hacia eso para que llegue a esa madurez. Y nosotros sabemos culturalmente que dentro aún de nuestra propia cultura hay madrecitas que tienen hijos de 60 años que para ellos todavía es su bebé. Y aunque ya son padres, ya son abuelos, pero todavía los mira y los trata como hijos dependientes. Y esa para mí es la increíble diferencia entre lo pastoral y lo apostólico. Y entonces creo de que lo apostólico comienza con una mentalidad. Empieza con un objetivo hacia dónde quiero llevar a la gente. Como les digo, simplemente por darle a alguien un título o ponerle un sombrero que diga apóstol, no significa que ya está trabajando apostólicamente, ni significa que tiene una mentalidad o una visión apostólica. Pero pueden haber pastores, pueden haber profetas, pueden haber maestros, pueden haber evangelistas que en su ADN tienen un enfoque y una visión apostólica, que aunque nunca van a llegar a ser apóstoles, tienen esa visión que trasciende detrás de las cuatro paredes, que trascienden más allá de ellos mismos, que ellos pueden enfocar y entender de que están dirigiendo y llevando a la gente hacia una dirección. Ahora, recordemos que el apóstol es un enviado, pero también uno que envía. Y la cuestión de mucha gente es esta. ¿Puede un pastor darle cobertura a otros ministerios? Y la respuesta es definitivamente sí. Sí, tiene todo el derecho de hacerlo. Un pastor tiene todo el derecho. Pero también tenemos que reconocer de que no tiene que ver con simplemente el ministerio que está aportando, sino con la visión y el enfoque hacia dónde va. Y entonces el ser apostólico no significa de que es un apóstol. En el proceso que nosotros vimos hace 20 años, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos el apostolitis, donde hubo una proliferación de personas, especialmente profetas, que andaban casi reconociendo a apóstoles, dándoles palabra profética, y esta gente sin preparación y sin estar listos, iban y sacaban su tarjeta de presentación donde decía apóstol fulano de tal, cuando solamente tenía 20 personas en su congregación, y cuando se dio el título de apóstol, la congregación le bajó de 20 a 10. Y no tenían el entendimiento, ni tenían la visión, ni tenían el enfoque realmente apostólico. Mientras que puede haber gente que sin conocer y sin saber tienen un deseo apostólico, tienen un trabajo apostólico, tienen un desarrollo apostólico. Por ejemplo, algunos de ustedes conocen al apóstol Víctor en Guatemala. Él en los años 70, él era anciano dentro de una iglesia. Y la iglesia por alguna crisis se vio en una situación precaria y Víctor tomó la iglesia, tomó el pastorado de la iglesia, un hombre sin entendimiento educativo, voy a usar eso, sin haber ido a un instituto bíblico, sin haber asistido a muchas clases de preparación pastoral. Él sencillamente abrió la Biblia y dijo, Jesucristo, por ejemplo, en Lucas 9 y Lucas 10, Jesucristo mandó a sus discípulos de dos en dos.
a las diferentes aldeas y diferentes ciudades. Y entonces él agarró ese pensamiento y dijo, fulano y mengano, ustedes se van a tal y tal pueblo, usted y usted se va al otro pueblo, usted y usted va a ir a este pueblo, ustedes van a ir de ahora en adelante todos los sábados a predicar el evangelio ahí. Quiero que regresen todos los sábados para darle seguimiento a la gente que se convierte. Instantáneamente, él rompió el molde pastoral, porque una persona pastoral diría, yo voy a consolidar, voy a asentar y voy a empezar a levantar a mi gente para que mi iglesia realmente sea una iglesia grande, una iglesia impactante, una iglesia que transforma, una iglesia que toca toda la ciudad. Y él rompió ese molde, porque literalmente él, en vez de centralizar la iglesia, la expandió. Hoy, como testimonio, han habido más de 60 congregaciones establecidas. Con este método, con esta simple obediencia. Y creo de que es imperante de que nosotros, y la razón principal de que los he escogido y los he invitado es porque yo creo de que todos los que estamos participando dentro de esta escuela podemos, aunque tal vez muchos de nosotros no lleguemos a ser apóstoles en ese contexto de reconocimiento, todos nosotros tenemos la capacidad de ser apostólicos. Todos nosotros tenemos la capacidad de romper los paradigmas y aún las debilidades de un pastor y poder empezar nosotros a llevar nuestra iglesia a un impacto que trasciende las cuatro paredes. Mi papá y los que conocían a mi papá muy bien sabían la visión que él tenía, y él tenía un dicho que creo que fue trascendental. Él decía, yo quiero una iglesia, una gran iglesia en vez de una iglesia grande. Porque una iglesia grande no necesariamente, yo les digo, yo conozco iglesias grandes, mega iglesias, que están tan concentradas en mantener su gente y en edificar su estructura, de que no piensa en nada más que eso. Porque hay ciertas debilidades en ser una iglesia grande. Por ejemplo, yo vi la iglesia de un amigo mío que con una sola decisión, oiga bien lo que le digo, una sola decisión perdió 1,000 personas de la noche a la mañana. 1,000 personas. Y entonces muchos pastores de mega iglesias comprenden esta debilidad y entonces se enfocan mucho en tratar de consolidar lo que está detrás de las cuatro paredes. Y llegan a ser una iglesia grande, pero no necesariamente una gran iglesia. Si nosotros vemos, por ejemplo, el modelo de una iglesia aquí en Houston, una iglesia súper reconocida, una de las más grandes de Estados Unidos, que se llama Lakewood. Lakewood ha tenido 2 generaciones, la del pastor actual y la de su padre. Y cuando su padre era el pastor general de la iglesia, yo me imagino, tenía sus, déjeme tirarle al blanco, tenía 5,000 miembros. Pero era la iglesia más impactante en todo el mundo. Era una iglesia que tenía congresos, eventos, tenía capacitaciones, mandaba a miles de personas alrededor del mundo para tocar el mundo, invertían. Déjeme ponerle como simplemente tirar un blanco. Invertían el 30% de su ingreso en el mundo. Habían, a través de todos los años de ese pastor, ellos habían invertido, me imagino, 100 millones, 150, 200 millones de dólares en el mundo. Cuando entró el hijo, el papá murió y el hijo entró, él entró con un enfoque totalmente pastoral. Él tenía la visión de hacer la iglesia más grande de Estados Unidos. Y recortó todo este impacto, recortó toda la influencia que tenía, ya no cortó todo el presupuesto mundial, ya no tenía eventos mundiales, porque su visión era
las cuatro paredes. Y aunque han pasado ya casi 20 años desde que él tomó la iglesia es una iglesia grande, pero no necesariamente una gran iglesia. Y creo de que el enfoque apostólico, más que crear una iglesia grande, es una iglesia de impacto, una iglesia que transforma. Porque si lo vemos, por ejemplo, lo vemos bíblicamente y nos preguntamos, ¿cuál es más una iglesia apostólica en la iglesia neotestamentaria? ¿La iglesia de Jerusalén o la iglesia de Antioquía? Definitivamente todos nosotros podríamos afirmar de que la iglesia que verdaderamente transformó, la que impactó, la que hizo el trabajo de evangelismo, el trabajo de la gran comisión, el de llevar el evangelio al fin del mundo, fue literalmente Antioquía. Era una iglesia que demostró un enfoque apostólico. Jerusalén, la debilidad de Jerusalén en la historia conocida de lo que nosotros podríamos tener escrito, fue una iglesia que se encerró en las cuatro paredes porque estaba teniendo un avivamiento, estaba teniendo un tiempo glorioso, todo parecía perfecto dentro de la iglesia y ellos estaban tan contentos teniendo este avivamiento que la iglesia iba expandiéndose de 3,000 a 5,000 a 10,000, que todos perdieron el enfoque de la gran comisión. Hasta que Dios tuvo que mandar a un Saulo a que viniera a sacudir y a que la gente saliera de las cuatro paredes. Pero no salieron de las cuatro paredes bajo una dirección apostólica ni bajo un enfoque de una iglesia apostólica, sino de una necesidad de salir de Jerusalén. Y naturalmente cuando salieron llevaron el evangelio con ellos. Pero si notamos el balance, el otro lado de la moneda de la iglesia de Jerusalén, ¿cuál fue la iglesia que causó mayor daño también? Porque estaba encerrada en cuatro paredes. Porque la iglesia de Jerusalén, en su mentalidad, como eran la mayoría eran judíos, su mentalidad era, nosotros no somos un enfoque nuevo de la obra de Dios, sino somos una extensión de la iglesia judaica. Y muchos de los que se quedaron en Jerusalén se consideraban a sí mismos sencillamente una extensión de la iglesia judaica. De ahí se fue que se formó los judaizantes. De ahí fue donde fue cuestionado el evangelio que Pablo predicó a través de todas las naciones, y lo vemos nosotros ahí en Hechos capítulo 15, donde Pablo tuvo que regresar a Jerusalén para poder justificar el evangelio que él estaba predicando entre los judíos. Y el escrito de Gálatas nos denota a nosotros de que la iglesia de Jerusalén le hizo un contraparte a Pablo. Porque la iglesia de Jerusalén, solapadamente debajo de agua, envió a los judaizantes para tratar de aferrarlos, arraigarlos al judaísmo, forzándolos a que ellos se sometieran a la ley antigua, se circuncidaran y todo lo demás. De tal forma que vemos nosotros una iglesia genuinamente apostólica en la iglesia de Antioquía. Por diferentes maneras, porque dentro de la iglesia de Antioquía habían característicamente tres ministerios, de un ministerio múltiple, porque primero llegaron la gente con un enfoque pastoral y después ya encontramos nosotros en Hechos capítulo 13, versículo 1, donde dice, y había pues en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y nos empieza a dar 5 nombres que incluía a Bernabé y a Saulo. Y dice ya en el versículo 3 y 4, apartadme pues a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, que los he enviado, y orando ellos los enviaron. Y entonces ahí se denota algo muy interesante.
que la iglesia de Antioquía envió como apostólica, como una iglesia con un enfoque apostólico. Recuerde, apóstol significa enviado. Como una iglesia apostólica envió a Bernabé y a Saulo. Lo interesante de todo esto es de que encontramos nosotros algo muy peculiar. Si había una discrepancia, había un rompimiento, un alejamiento de este contexto, Pablo nunca hubiera regresado a Antioquía 3 veces. Pablo, como apóstol, mantuvo su relación apostólica con la iglesia de Antioquía, no solamente como su cobertura, en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que el apóstol que tiene una casa apostólica, un lugar que es su casa, vuelve a su casa y se integra, o vamos a decir en este caso, se reintegra dentro del ministerio, porque Pablo cada vez que regresó a Antioquía, no regresó por un fin de semana para dar testimonio y salió corriendo, sino pasó 1 año, 2 años dentro de la iglesia de Antioquía, cumpliendo su labor apostólica dentro de la iglesia de Antioquía. Y entonces podemos ver eso. La tercera cosa, la iglesia apostólica, como en este caso, no necesariamente es guiada singularmente por un pastor, pero también tiene esos ministerios para eclesiásticos, como el de Pablo apostólicamente, al cual ellos envían, supervisan y también piden cuentas. Porque Pablo, si ven ustedes ahí, Pablo regresa a dar cuenta acerca de todo lo que Dios había hecho entre los gentiles. Y entonces vemos nosotros de que cada ingrediente de lo que estamos buscando, cada cosa que estamos pidiendo que sea como un ejemplo de lo que es apostólico, empezamos a encontrar nosotros dentro de la iglesia de Antioquía, como una iglesia apostólica. Ahora, ¿por qué no regresamos al punto número 3? Porque creo que es bien importante quedarnos en las notas. He estado tratando de llevarlos con todo el enfoque y tratar de darles a ustedes el espíritu de la clase de hoy. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las marcas de una iglesia apostólica? La primera, ahí en Hechos capítulo 19, versículo 10 dice, y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Esta es la iglesia de Éfeso. Pablo llega a Éfeso, ustedes conocen la historia, busca discípulos, no son discípulos de Cristo, sino son discípulos de Juan el Bautista. No tenían conocimiento de quién verdaderamente era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y Pablo los discipula. Y en el proceso del discipulado también los lleva a Cristo, los fundamenta, los bautiza. Lo interesante, Pablo pasa 2 años en Éfeso. Y el trabajo de Pablo no es levantar una iglesia local. El trabajo que Pablo desarrolla en Éfeso es un trabajo tan apostólico que aquí en el versículo 10 nos lo describe diciendo que en el espacio de 2 años, todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra de Jesucristo. Asia, en este contexto del versículo 10, por si acaso algunos de ustedes no comprenden la geografía aquí, esta no es el continente de Asia. El continente de Asia es tomado en nombre por esta región llamada Asia. Y esta región de Asia era una región de Turquía en el cual Éfeso era una de las ciudades más importantes de esta región llamada Asia. Y Pablo se establece en Éfeso, levanta líderes, pero no se queda él sencillamente levantando una congregación singular, sino su enfoque es capacitar y enviar la gente a llevar el evangelio a toda la región. Lo increíble que 2000 años atrás
a comparación de todo lo que nosotros tenemos, no solamente la rapidez logística de transporte, sea carro, avión, moto, bicicleta, o tenemos la comunicación digital, o tenemos la televisión y la radio. Nosotros no hemos hecho una labor tan eficaz como la que hizo Pablo en Éfeso. Porque Pablo se enfocó no solamente como apóstol, usted tiene que entenderlo, sino como apostólico. Estableció una iglesia con un enfoque apostólico y capacitó a la gente, los activó y los lanzó para que toda la región de Asia, sin excepción de una sola persona, en un transcurso de 2 años, supieron el mensaje del Evangelio en Cristo Jesús. Llevaron el Evangelio, desarrollaron ministerios en cada localidad, y ese era el enfoque de Pablo. Porque vemos nosotros aún en Tito, capítulo número 1, por esta razón te dejé en Creta para que establecieses ancianos en cada una de las iglesias. Vemos de que esto va en contrariedad a no solamente el enfoque, sino la naturaleza de los demás ministerios. Si nosotros quisiéramos entender, y esto se lo doy extra, que no va con esta clase, pero es bien importante entenderla, en la escalera del éxito, si lo queremos llamar de esa forma, porque muchas iglesias evangelísticas usan este enfoque llamado la escalera del éxito, porque tenemos a la gente en conversa hacia dónde los queremos llevar. Pero si nosotros queremos ver los 5 ministerios dentro de un concepto de la escalera del éxito, el ministerio evangelístico salva a la gente. El ministerio magisterial discipula. El ministerio pastoral sana y activa a los servidores. El ministerio profético los lleva a un liderazgo, porque la diferencia entre un servidor, oiga bien, le estoy dando una clase entera en un minuto. El ministerio, la diferencia entre un servidor y un líder tiene que ver con el ministerio bajo el cual está siendo influido, porque el pastoral activa a la gente en el servicio, pero el profético activa los dones, que es lo que transforma a un servidor en un líder. Activa los dones. Y el apostólico lleva al líder y lo vuelve ministro. Y entonces van de salvo, discipulado, sanado, activado, a un líder de influencia que se multiplica a sí mismo, a un ministro. Y esa es la cadena que nosotros debemos de entender, que debemos de llevar en todas nuestras iglesias. Toda iglesia tiene que tener esta escalera del éxito. Porque nosotros somos responsables de llevar a toda la gente a través de cada, vamos a decir, peldaño, escalón, hacia el lugar de su destino. Lamentablemente, la mayoría de los ministerios fundamentales se estancan en su don. Ahora, tenemos un dilema, y esto es otra cosa que creo que es bien importante comprender. Tenemos el dilema de que la palabra pastor ahora es una palabra generalizada, de que cualquiera que tiene una iglesia local, no importa el espíritu ministerial con el cual está trabajando o su enfoque ministerial, hace un trabajo pastoral. Por eso decimos de que es un pastor evangelístico, es un pastor magisterial, es un pastor profético. Pero genuinos pastores son muy pocos. Lo que sí es importante es de que nosotros entendamos de que si somos pastores en una iglesia local, nosotros somos responsables de llevar a cada persona a través del escalón del éxito hacia su destino, que es la activación de su ministerio para el cual el Señor lo ha llamado. Y ese es un problema. Ahí están las debilidades. Por ejemplo, el evangelista lo único que le interesa es salvar a la gente. Y parecen bombarderos todos los evangelistas. Pasan tirando bombas de salvación y cuando ya explotaron sale corriendo.
no hay seguimiento, no hay fundamentación, porque esta es otra cosa que usted tiene que entender. Tiene que entender, perdone que le hable tan enfáticamente. El ministerio evangelístico bíblico no es aquel que simplemente predica el evangelio. En la Biblia, el trabajo del evangelista se termina después de que sí ha sido fundamentado. Le voy a dar un solo ejemplo. Felipe en el desierto tiene un encuentro con el eunuco y le pregunta, usa algo en común, entiendes lo que lees. Esa es una cosa muy importante evangelística, identificarnos qué tenemos en común. Y entonces se sube a la carroza y sigue acompañando al eunuco en su camino. Y conforme a lo que yo puedo comprender entre las líneas bíblicas, él pasó varios días explicándole las escrituras. Como maestro, pudiéramos decir, lo fundamentó. Y llegó a un punto cuando llegaron a un oasis. El eunuco pregunta y dice, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y entonces lo que podemos nosotros entender es de que él no solo lo salvó, sino lo fundamentó y lo dejó bien asentado dentro del cuerpo de Cristo porque hasta lo bautizó. Y para mí el rango de todo este espacio es un trabajo evangelístico. Que nosotros en las iglesias lo único que consideramos evangelístico es de que diga sí y gloria a Dios, ahí sale el evangelista y entra el maestro. El problema es de que el evangelista es el que tiene la credibilidad para fundamentar. Y tenemos los pastores que son magisteriales, que lo único que piensan es traer todos los remas y toda la fundamentación, y la cabeza del cristiano se pone tan grande que no sirve para nada. ¿Qué pasa con un niño con una cabezota bien grande? La cabeza ni la puede aguantar porque está en desmedida proporción a lo que está el resto del cuerpo. Y eso es lo que pasa con mucho cristiano. Mucho cristiano está desbalanceado porque, porque no tiene un balance entre lo evangelístico, lo magisterial y el seguimiento que tiene que tener hacia su destino, que cuál es el destino del creyente. Para mí es el ministerio. Porque le pregunto esto, y aquí es donde creo que es bien importante preguntarnos esto. Cada creyente, ¿qué es lo que tiene o no tiene? En la vida práctica de muchos ministros, yo creo de que muchos ministros podrían decir que hay cristianos que solamente tienen el llamado de calentar bancas. Hay cristianos que tienen solamente el llamado de ofrendar. Hay cristianos para participar. Pero yo creo, si nosotros realmente empezamos a analizar, yo creo que todo ministro viene con un llamado ministerial. Ahora, no necesariamente es detrás de las cuatro paredes. Creo que es bien importante denotar eso, porque el pastor solo piensa en las cuatro paredes. ¿Cómo podría esto funcionar dentro de mi iglesia local? Porque cualquier rompimiento de este paradigma, cualquier rompimiento de esta forma de pensar, no la puedo aceptar. Y nosotros tenemos que ver de que, y estudiar, comprender, asimilar, tenemos que poder ver en la vida de la gente cuál es el verdadero llamado. Porque el llamado ministerial que traemos viene desde antes de la fundación del mundo. Jeremías 1:6 lo dice, ¿verdad? Antes de que nacieses te conocí y te puse por profeta. Y creo de que si nosotros realmente queremos hacer una labor genuina, lo apostólico tiene que ver con mirar en cada vida cuál es verdaderamente la obra que Dios ya puso, que Dios sembró. Mi trabajo es activar, mi trabajo es desarrollar, mi trabajo es madurar y mi trabajo es lanzar a esas personas al destino que Dios ya puso para cada uno de ellos. Y creo que eso es bien importante. Y entonces, uh,
Eso es bien, bien, bien fundamental. La segunda cosa que creo que está en nuestras notas también es esta, de que nosotros hemos confundido y enfatizo esto para poder recalcarlo entre todos nosotros, de que el apóstol es un fundador de iglesias y no lo es. Sencillamente no lo es. Ese no es un trabajo singularmente apostólico de un apóstol. El verdadero enfoque, si queremos una palabra para definir un apóstol, para mí es un padre en el ministerio. Pablo lo dijo, ¿verdad? Tutores tenemos muchos, padres, uno. Yo os engendré. Y entonces creo que la paternidad es uno de los enfoques bien clásicos de un apóstol. Pero en el proceso de ser padre también tenemos la tendencia en poder abrir congregaciones. Déjeme ponerle a usted esta idea. Imagínense que un apóstol es como un empresario. Y el empresario básicamente tiene un producto, tiene una clientela. Y su labor como empresario es producir el producto barato, bonito, como nosotros lo llamamos, ¿verdad? Y vendérselo al cliente. Ese es el producto. Y el padre tiene hijos. Y ese padre lleva, como es parte de la costumbre empresarial por miles de años, el padre lleva a sus hijos a la empresa, los cría dentro de la empresa, los hijos conocen el concepto de la empresa y el padre tiene el sueño de poder entregarle la empresa cuando él ya no pueda, a sus hijos. Ahora, la pregunta del millón es esta. ¿Ha pasado en el pasado de que un padre empresarial viene y tiene un hijo que quiere una empresa totalmente diferente? Imagínense que el papá tiene restaurantes o el papá tiene una fábrica de ropa. Y el hijo viene y le dice, papi, yo he crecido dentro de la empresa, he crecido dentro de la fábrica de ropa, pero yo tengo el sueño de algo diferente. Yo quiero una fábrica o una empresa diferente. Yo quiero una constructora. Ejemplo, simplemente nos estamos inventando. ¿Qué va a decir un verdadero padre? Un verdadero padre, ¿qué va a decir? Va a decir, mijo, buenísimo, buenísimo. Los principios que te he enseñado empresariales funcionan en todo lugar. No es el producto lo más importante, sino es el proceso. Y entonces viene el papá y le dice, eres mi hijo, eres mi hijo. Vamos a abrir una empresa de construcción. Como parte de la familia vamos a abrir una empresa de construcción. Tú la vas a trabajar, tú la vas a dirigir, tú la vas a ensanchar, pero vamos a invertir en ti. Es exactamente lo que se da en la iglesia y el cuerpo de Cristo. Un padre apostólico que tiene un hijo ministerial también tiene que tener un lugar en donde el hijo pueda desarrollarse, en donde el hijo pueda ser lanzado. Y entonces parte del proceso es la siembra de iglesias para poder no solamente multiplicar lo que es un organismo llamado la iglesia, sino también darle un enfoque de trabajo y de desarrollo a su hijo ministerial. No abrimos iglesias y después buscamos pastores para llenarlas. Desarrollamos ministros y les damos un enfoque en dónde desarrollarse. Ese es el trabajo apostólico. Y entonces creo que es bien importante que nosotros hagamos esa distinción, porque un pastor apostólico tiene la capacidad de abrir iglesias y lo hace porque
tiene un desarrollo de gente que está levantando dentro de la iglesia, a donde los tiene que lanzar, los tiene que trabajar, los tiene que desarrollar en esa forma, darles experiencia, darles un lugar de desarrollo y de crecimiento. Y entonces es importante entender eso. Ahora, sigamos al segundo punto. Las iglesias apostólicas y sus características. Por ejemplo, tenemos nosotros la iglesia de Jerusalén. Y ya les dije a ustedes la debilidad que se encontró en la iglesia de Jerusalén. Una iglesia que estaba muy enfocada en el avivamiento y lamentablemente lo que Pedro, Juan y Jacobo llevaron al monte de la transfiguración fue lo que ellos quisieron hacer dentro de Jerusalén. Aquí les estoy dando un mensaje para que usted lo pueda predicar en su iglesia. Ese enfoque, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí en el avivamiento, quedémonos aquí en la gloria. Eso fue exactamente lo que ellos hicieron en Jerusalén. Ellos dijeron, estamos en gloria, estamos en el avivamiento, estamos viviendo una experiencia fantástica, estamos experimentando algo fantástico en medio de nosotros. ¿Por qué no nos quedamos aquí en la gloria? ¿Para qué nos vamos a perder, a meternos con la chusma, a desbalancear lo que tenemos aquí, perderlo? Y eso fue lo que pasó. Ahora, toda buena obra, toda cosa espectacular comienza con un verdadero avivamiento. Nosotros vemos el Calvario, el avivamiento del 63. No fue un avivamiento de centralización, porque la palabra que el Señor le habló a la familia Parish en ese entonces fue una palabra bien sencilla. No te concentres, expándete. Y cuando literalmente empezó el crecimiento y empezó el avivamiento y había un mover tan tremendo, especialmente entre los adolescentes. En ese momento tenían 16, 17 años y ellos todos sintieron el llamado de Dios al ministerio y en vez de aplacarlos, en vez de meterlos dentro de un sistema, se les enfocó afuera. Oiga bien, en cosa de 4, 5 años, solo en la ciudad de Guatemala se habían establecido 19 iglesias. Se abrieron obras basado en el sistema bíblico, en los patrones bíblicos. Yo me recuerdo vívidamente, por ejemplo, mi papá le decía a los jóvenes, bíblicamente, cuando Jesucristo mandó primero a sus discípulos, les dijo, miren, vayan sin dinero en sus bolsas porque el Señor va a proveerles. Mi papá les daba el pasaje de ida y les decía, Dios les va a dar para que regresen. Y no estamos hablando de ir en una camioneta, vamos a decir una camioneta citadina, donde se paga ahora tal vez, ¿qué? 50 centavos de dólar. Sino literalmente en avión. Mandó, por ejemplo, una vez mandó a 3 jóvenes a Colombia. Estoy hablando en los 60. Y les dio solo el pasaje de ida. Y les dijo, Dios les va a proveer para el regreso. Ellos iban con el contexto de irse a quedar mes, 2 meses, 3 meses. Cuando consiguieron el pasaje de regreso, los pobres condenados, perdone que use esa, porque sí fue una condena, compraron su pasaje de regreso a Guatemala y sin querer queriendo, compraron en el vuelo que iba a ser secuestrado y fueron llevados a Cuba por más de una semana. Fue secuestrado el avión entero y terminaron en Cuba los pobres condenados. Y Dios usó todo. Aprendieron lecciones tan impresionantes y tan importantes en cómo confiar en Dios. Y recuerde, todo esto es un proceso apostólico. Porque si yo estoy levantando ministros, yo tengo que levantarlos listos para toda buena obra. Tienen que aprender fe, tienen que aprender a confiar en Dios, tienen que aprender a creer de que el que los llamó también los va a cuidar y que el que los llamó también va a proveer y el que los llamó también los va a hacer volver.
querramos o no. Y también tenemos historias de gente que el Señor llevó a otro país y nunca volvieron. Se quedaron ahí. Ya que estoy aquí, aquí me quedo. Yo he recibido varias llamadas así, donde Dios lleva a una pareja, a una nación, para poder ir a predicar una semana, 2 semanas, y de repente ellos deciden quedarse ahí. Dios los llamó y ahí se quedaron para ministrar. La realidad. Y entonces hay lecciones que tenemos que desarrollar. Y entonces vemos eso. Segundo, el desarrollo de ministerios. Rápidamente. Si usted mira en Jerusalén, había algo muy interesante en Jerusalén, porque ya para Hechos 15 ya no dependía de los 5 ministerios, sino dependía de los ministerios internos. Los 5 ministerios ya estaban libres para poder ir a ministrar por todo el mundo. Los apóstoles ya estaban libres para poder cumplir una labor exterior, pero ya se había centralizado con Jacobo o Santiago como el pastor general de la iglesia y con muchos ancianos. Por eso, cuando nosotros vemos el concilio de Jerusalén, ellos dicen los ancianos y los apóstoles, o apóstoles y ancianos, cualquier forma, no importa. Y entonces vemos nosotros eso. Ahora, miremos la iglesia de Antioquía por un segundito, ahí en el punto número 2. La iglesia de Antioquía fue establecida por gente laica que salieron de Jerusalén y estaban en cierta forma supervisados por profetas. Ahí lo vemos nosotros en Hechos 11, 27 y 28, donde dice que aquellos días descendieron profetas de Jerusalén a Antioquía, especialmente a uno de los más conocidos que nos conocemos muy bien, Agabo, y literalmente bajo el enfoque de eso, bajo el trabajo de ellos, juntamente con laicos, se establece la iglesia en Antioquía. Más tarde desciende Bernabé, que si nosotros entendemos, Bernabé principalmente al principio fue un verdadero pastor. Bernabé, hijo de consolación, un hombre muy discipulador, un hombre muy sanador, un hombre que le daba seguimiento a la gente, un pastor clásico, que más tarde se volvió apóstol, sabemos eso. Pero así fue como nació la iglesia de Antioquía. Y rápidamente Dios empieza a desarrollar ministerios. Porque ya encontramos nosotros en el capítulo 13 a profetas y maestros. Y en cierta forma, en potencia, apostólicos, que fueron los primeros que fueron lanzados. ¿Y cuántas iglesias? No sabemos. Yo considero decenas tras decenas de iglesias fueron sembradas como un enfoque del trabajo apostólico de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, para mí, denotó realmente, si queremos nosotros formar una iglesia apostólica y queremos nosotros desarrollar un ministerio apostólico, debemos de primero encontrar cuáles son las claves de la iglesia de Antioquía. En primer lugar, como hablar sencillamente, la pluralidad de ministerios. Segundo, vemos nosotros en los primeros 2, 3 versículos la pluralidad cultural, social, lingüística que había dentro de ese liderazgo. Antioquía era una ciudad cosmopolitana de todo el mundo. Era un 4 caminos de todo el mundo conocido. Y si nosotros vemos esto, nos da una clave tan impresionante, especialmente ustedes que son pastores en esta nación como Estados Unidos, donde hay gente de todo el mundo. Literalmente nosotros estamos pastoreando una iglesia con potencia apostólica, porque hay gente de todo el mundo. Si ustedes, aquí estoy viendo a algunos de ustedes en mi pantalla, ¿cómo ustedes han aprovechado por ejemplo, abrir camino y abrir oportunidad en
naciones a través de familias de la misma congregación. Don Pedro Pérez, y otra vez me estoy inventando un nombre, don Pedro Pérez tiene un familiar allá en su pueblo de donde viene. Y don Pedro Pérez, a través de los medios, evangelizó a su familia, se convirtieron. Ahora nosotros entramos como pastores de la iglesia a darle seguimiento y a través de eso podemos tener la potencia o la posibilidad de sembrar una iglesia en ese lugar. Es fantástico la oportunidad que el Señor nos ha dado. Pero es lo mismo que hizo el apóstol Víctor en Guatemala. Es exactamente lo mismo. Se abrieron 60 iglesias a través de los simples contactos que se abrían como oportunidades naturales para poder ir a sembrar y a poder ir a predicar el evangelio. Todos nosotros tenemos esa capacidad. Y creo de que podemos nosotros tomar los principios de la iglesia de Antioquía, aún el seguimiento que se le da, aún la relación de contabilidad o de dar cuentas, de poder darle un lugar a los diferentes ministerios dentro del ministerio local. Es impresionante lo que nosotros podemos aprender de la iglesia de Antioquía, que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder comprender. Ahora, quiero asentar por un momentito la clase. Punto número 4. Apostólico es un espíritu. Y me gusta usar esa palabra porque no denota una estructura. Hay cosas que nosotros no podemos poner en una fórmula estructural. Yo le he dicho a algunos de ustedes, si ustedes me conocen, de que yo tengo más de 25 años de no usar un organigrama. Porque tengo la experiencia fresca de cómo un organigrama puede estancar. Es como un tatuaje. Una vez una persona ve el organigrama y se ve a sí mismo dentro de ese mapa organizacional, es como un tatuaje en su mente. Y ahora, en vez de ser un facilitador orgánico que fluya dentro del mover hacia donde Dios nos está llevando, porque Él va a defender lo que tiene tatuado dentro de su mente, ahora se vuelve un opositor, un estancador de lo que Dios está queriendo hacer porque quiere defender. Lo que viene 20 años trabajando en su vida, ahora no lo quiere perder porque no quiere salir de donde está y se vuelve un opositor de lo que Dios está haciendo. Y por eso yo lo llamo espíritu, porque en cada uno de nosotros es diferente. Nuestro enfoque, nuestro estilo, la gracia. Yo lo he dicho muchísimas veces cuando evalúo y cuando hablo acerca de diferentes visiones o diferentes estrategias eclesiásticas, cuando menciono, por ejemplo, el G12. Yo hablo de las bendiciones y hablo de las bondades del G12 y hablo de las debilidades, pero yo clarifico. Yo, Darío, yo me volvería loco. No tengo el temperamento, no tengo la manera para poder dirigir un G12. Veo las bondades, pero no tengo esa capacidad. Y entonces lo que yo tengo que formar alrededor de mi vida, como usted tiene que formar alrededor de su vida, tiene que fluir dentro del temperamento personal, pero también ministerial que Dios le ha dado a usted. Y entonces creo que es imperante de que nadie de nosotros echemos en mal lo que nosotros somos. Pero por eso estamos diciendo espíritu, porque no estamos nosotros creando un sistema que se llama un sistema apostólico. Estamos hablando de un espíritu en el cual tenemos ciertas características de pensamiento en el cual no estamos pensando singularmente en cuatro paredes, sino estamos viendo la ciudad, estamos viendo la región, estamos viendo el departamento, el estado, estamos viendo la nación, estamos viendo el mundo entero y lo que Dios podría hacer a través de nosotros. En vez de concentrarnos, queremos expandirnos.
Y para mí eso es un enfoque apostólico. Y eso va paralelamente con las cualidades y las características de un verdadero apóstol, pero trasciende el título, porque no necesariamente tenemos que tener un apóstol para ser apostólico. No necesariamente necesitamos ser apóstoles para poder ser apostólicos. Ahora, si hay un ministerio apostólico involucrado, y gracias a Dios, no solamente en este grupo, sino dentro de nuestro ministerio hay varios apóstoles, hay un impartimiento que ellos pueden dar, y ese impartimiento es lo que estamos hablando hoy. La transmisión de visión es la transmisión del rompimiento de algunos paradigmas que nos han estancado. Porque como lo he dicho tal vez en una forma negativa, y perdóneme si usted se insultó con esto, pero muchos pastores parecen gallinas que quieren tener a todos sus pollitos debajo de sus alas, y mientras que estén bien protegidos no importa lo que esté afuera, porque solamente él o ella y sus pollitos. Y entonces el mensaje apostólico no es un mensaje de salvación singularmente, sino es un mensaje que rompe esas estructuras que normalmente nosotros tenemos la tendencia en hacer. Segundo, no estamos enfocados a un solo sector. Usualmente el enfoque apostólico trasciende las estructuras geográficas y va más allá de eso. Lo apostólico tiene una visión hacia donde Dios lleve, hacia donde Dios mande, hacia donde Dios abra puertas. Ustedes se recuerdan el ejemplo de Pablo. Pablo, aún en la noche, tuvo un sueño profético donde un hombre de Macedonia lo estaba llamando. Se levantó en la mañana, dejó lo que tenía encargado a alguien y fue hacia donde Dios lo estaba dirigiendo. Me imagino que el Pablo de las 6 de la tarde fue muy diferente a que al Pablo de las 6 de la mañana. El Pablo de las 6 de la tarde tal vez tenía planes, objetivos, tenía ciertas metas. Tal vez pensaba, me voy a quedar aquí unos 6 meses más, voy a terminar cierta consolidación, cierta formación, pero el Pablo de las 6 de la mañana fue un Pablo diferente, porque dijo, Dios está abriendo puertas y hay un llamado de parte de Dios a un lugar específico, y él rompió con lo que estaba haciendo para poder lograr lo que el Espíritu estaba llamando a que él pudiera alcanzar. Tercero, entrena, desarrolla. Creo que algunos de nosotros, y déjeme proponerle esto a ustedes, algunos de nosotros tenemos ciertas debilidades. Por ejemplo, yo visualizando a varios ministerios que conozco y que conocí, viendo, por ejemplo, a nuestro padre espiritual, eventualmente mi papá. Yo miro las debilidades de mi papá, pero veo sus grandezas también. Mi papá tenía una cualidad espectacular, espectacular, de identificar gente con llamado. Él, con simplemente ver a alguien, él podía identificar gente que tenía llamado. Pero del otro lado de la moneda, su debilidad apostólica es de que él, en el rango del desarrollo, él solo podía llevar a un ministro a la adolescencia. Estoy hablando ministerial, no la adolescencia de edad, sino ministerial. Y mucha de la gente que él tenía y que tuvo a través de los años, y no estoy hablando de sus últimos 10 años, sino estoy hablando de los 50 y algo, 60 años de ministerio que él tuvo, él solamente los podía llevar a la adolescencia ministerial, y por eso muchos de ellos tuvieron que salir. Los perdió. Y creo de que el enfoque nuestro siempre tiene que ser de llevar a gente a una verdadera madurez.
Si nosotros podemos romper esa limitación normal, que es como con una condición de los 22, 23, 24 años, yo creo que podemos nosotros alcanzar a tener una relación saludable con nuestros hijos ministeriales y espirituales hasta los 60. Porque ha habido ese rompimiento de ese cielo de cristal que muchos de nosotros traemos dentro de nuestro propio ministerio, que hasta aún Don Norman lo tenía. Y entonces nos lleva más que eso. Y está en el proceso de desarrollar hasta el final. Si usted nota, digamos, con todo lo positivo y lo negativo de estos discipulados, a todas las limitaciones que pueden haber dentro de estos discipulados. Por ejemplo, tenemos un promedio muy significativo dentro de estos discipulados, donde la mayoría de ustedes tienen 20, 25 años de ministerio, pero todavía están en un proceso de discipulado. Porque lo considero de que hay un proceso donde tenemos que terminar la obra de madurez para poder alcanzar el destino. La cuarta cosa creo que es bien importante, es el enviar gente. El enviar gente no es simplemente lanzar o patear a alguien a que salga afuera. Forzar como el aguilucho, la águila con el aguilucho, de empezar a incomodar a su aguilucho con piedras y con vidrios y con clavos para incomodar a su aguilucho para que salga del nido, sino creo de que tiene que ver también con el poder creer en la capacidad de la persona. Yo debería de ser el mayor fan, el mayor porrista, el mayor estimulador de cada uno de ustedes. En creer lo que cada uno de ustedes tiene la capacidad de poder hacer. Algunos de ustedes no creen en sí mismos, por X o Y razón. Pero el hecho que usted está aquí es porque yo creo en ustedes. Creo en lo que Dios ha puesto, creo en lo que Dios puede hacer a través de usted y lo que usted tiene la capacidad de poder alcanzar. Simplemente con un buen estímulo y tal vez un cambio de mentalidad en su propia vida. Y creo que es imperante que cada uno de nosotros podamos empezar a comprender de que hay esos rompimientos de lanzamiento, porque el lanzamiento no es simplemente, bueno, terminé la hora, ahora váyase. Es creer en la persona de que la persona va a cumplir con lo que se le ha encomendado que vaya a hacer. Y vemos nosotros, ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, de hombres donde nosotros podemos ver que fueron enviados, pero también hubo un seguimiento hasta que logre su destino. Y ahí vemos nosotros el ejemplo, por ejemplo, de Pablo con Timoteo, el Pablo con Tito, donde primero, y voy a usar términos comunes actuales, ¿verdad? Primero ellos fueron comisionados apostólicos. Significa que fueron a hacer una labor de un apóstol o la labor que Pablo les había encomendado que hicieran. Y algunas cosas tenían una labor apostólica, como la de Tito en Creta, del establecer ancianos, de poner orden. Pero lo que podemos ver es de que al final del camino, Tito y Timoteo, los dos son reconocidos apostólicamente porque ese era el final, el destino que Pablo se había trazado en la vida de cada uno de ellos. Ahora, quiero hablar de las estructuras apostólicas por unos minutos más, porque muchos de nosotros estamos tan acostumbrados en unas estructuras normales como las que tenemos hoy en el mundo, que se llaman denominaciones. Déjeme contarle nuestro Ministerio de Gracia Internacional. En los años 70,
La obra de Gracia Internacional estaba creciendo ya fuera del contexto de Guatemala, primero México, después El Salvador, Belice, Honduras, Panamá, Colombia. Y literalmente la obra de Gracia Internacional se estaba volviendo una denominación. Teníamos todas las características denominacionales. Teníamos la característica de un solo nombre, una sola doctrina, un liderazgo singular. Las iglesias estaban interrelacionadas, porque en ese entonces, denominacionalmente hablando, una iglesia compraba un terreno y se ponía nombre de la organización. Y la organización era dueña de ese terreno. Que en un momento estructural no hay ningún problema con eso, pero usando todos los enfoques que estoy diciendo. Y entonces nos estábamos volviendo una denominación, ya una denominación con casi 250 iglesias. Estamos hablando a finales de los 70. Y hubo un proceso en el cual ocurrieron varias cosas, las cuales aprovechamos para romper con esa característica, esa identidad denominacional. Rompimos primero con que cada iglesia tenía que llevar el mismo nombre. Rompimos con el hecho de que cada iglesia tenía que tener la misma visión, donde unimos las dos cosas. El nombre y la visión se podían unir, donde la iglesia adoptaba un nombre que reflejaba su visión. Tercero, con que todos tenían que tener una doctrina específicamente inflexible, todos. Hoy tenemos cierta flexibilidad doctrinal con ciertas cosas. Por ejemplo, la escatología. Para nosotros consideramos de que nuestra posición escatológica es secundaria. Recuerde, todo es una teoría, significa que teoría no ha sido probado hasta que ocurra. Tiene que primero ocurrir la segunda venida para que deje de ser teoría, ¿verdad? Y entonces, con eso, el hecho de la propiedad, ya establecimos dentro de los estatutos de la obra, de que si la iglesia alcanzaba a tener su propia personería jurídica, su propio AR, su propia legalidad, tenía el derecho de tener la propiedad a nombre suya. Cosas como esas. Rompimos con ese proceso. Pero también es mucho más que simplemente una denominación estructural, sino también tiene que ver con cierto enfoque apostólico. Porque la denominación tiene cierto contexto opuesto a lo apostólico. Por ejemplo, si iglesia X da a luz otra iglesia, instantáneamente esa iglesia forma parte de la denominación. Es como un contexto casi, como pudiéramos decir, comunístico, donde el gobierno es dueño de nuestros hijos. Ellos son primordialmente los dueños de nuestros hijos. Entrando a lo apostólico, nosotros tenemos que entender de que lo apostólico está fundamentado en dos cosas. Primero, la credibilidad e influencia. Y segundo, la paternidad. Y entonces una iglesia que da a luz otra iglesia tiene una paternidad y tiene una credibilidad que se le continúa dando. No la tiene que entregar organizacionalmente, sino la trae como parte de una familia a formar parte del ministerio nacional, pero sigue teniendo influencia directa y cuidado directo de la iglesia o de las iglesias que están bajo su tutela. Y ahí es donde empezamos a romper ese proceso, donde se le dio a cada iglesia esa libertad de expandirse y de poder manejar, porque ni aún en la naturaleza. Yo aquí hoy tengo a mi nieto quedándose aquí en mi casa por el frío de la nieve y todo eso. Pero mis hijos no me han entregado la tutela de ese niño. Ellos siguen siendo los padres. Yo soy simplemente un abuelo
que vengo a la par de los padres para apoyarlos, para poder ayudarlos en el proceso de la vida de ellos, pero no soy el papá de ese nieto, sino simplemente siempre voy a ser el abuelo. Eso es lo apostólico. Yo no vengo a robarle a mis hijos sus hijos, sino vengo a ayudarlos para que ellos sean grandes padres en el ministerio. Y esa es la labor apostólica. Y entonces vemos nosotros de que también dentro de Gracia Internacional se cambió ese enfoque, aún dentro de esos niveles donde ahora, dentro de una asociación de iglesias, nosotros tenemos ciertos niveles de relaciones que también incluyen lo apostólico. Por ejemplo, aquí dentro de esta reunión hay dos pastores que son parte de una organización legal nacional. Y cada uno de los que está aquí dentro de esta reunión, dentro de este discipulado, son líderes apostólicamente puestos para dirigir una región. No una región geográfica, sino una región relacional que trasciende lo geográfico. Porque ahí está el meollo denominacional. Miren, le voy a dar un caso sin mencionarle nombre ni lugares. Cuando comenzamos con el enfoque apostólico hace casi 25 años, teníamos un líder a nivel regional, nacional y regional continental. Y a la misma vez se levantó una iglesia a unas 2 horas de la iglesia de este líder apostólico regional. Y empezó la crisis, porque el líder apóstol regional empezó a creer de que este otro lo estaba invalidando, lo estaba invadiendo, estableciendo una iglesia a 2 horas de su iglesia. Y tuvimos que aprender como organización de que lo apostólico no es regional geográfico, sino es una influencia, es una credibilidad. Y hoy, en Guatemala, bajo nuestro liderazgo, tenemos 3 iglesias a 400 metros uno del otro. 3 iglesias. Tenemos 2 iglesias que están dentro del mismo edificio. 2 diferentes iglesias pastoreadas totalmente diferentes. Aún aquí en este grupo hay uno de los pastores de esas iglesias. ¿Por qué? Porque creemos de que la influencia no es geográfica, es relacional. Y no nos afecta cuando nosotros podemos tener cierto traslape, cierto cruce entre 2 influencias, porque no vamos a tener ese criterio. Y si no entendemos esto, vamos a tener problemas aún dentro de nuestra iglesia local, entre los diferentes ministerios. Cuando yo estaba pastoreando la iglesia Gracia en Houston, estábamos con el enfoque de tener las avanzadas, mini retiros de ministración, y teníamos todos los departamentos, el de jóvenes, el de mujeres, el de hombres, bla, 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 todos los departamentos. Y lo que teníamos que entender es de que la iglesia estaba llegando a un punto en el cual mensualmente estábamos teniendo entre 1 y 2 retiros de avanzada. Cada mes, 1 a 2 retiros de avanzada, pero no podíamos parar toda la iglesia simplemente por un retiro. Y me recuerdo, en un mismo fin de semana íbamos a tener un evento de mujeres. Esperábamos 300 mujeres en ese evento. Íbamos a tener un retiro de avanzada en ese mismo fin de semana. Y pregunté, ¿cuántas mujeres trabajan en el liderazgo de las avanzadas? Son 3 o 4, me dijeron. Bueno. ¿Cuántas mujeres van a asistir? Calculamos unas 10. Yo dije, ¿cuál problema hay entonces? Porque garantizadamente, casi en una forma sin preguntar,
esas mujeres que están trabajando en las avanzadas usualmente no forman parte del Ministerio de Mujeres, porque ya están súper trabajadas en el departamento donde están. No se van a estar metiendo en otro departamento. Y las 10 mujeres que van a ir al retiro de avanzada, primero necesitan consolidar su vida cristiana antes de involucrarse en otros departamentos. Entonces encontramos y dijimos, 12, 13 mujeres que no vayan al evento de mujeres, no va a afectar al hecho de que hay 300 mujeres ahí, ni las vamos a notar como faltantes. Vimos de que no había problema en tener un traslape entre los ministerios. Necesitamos entender de que el que está aquí en la avanzada, debemos de estar contentos que están en la avanzada, y los que están en el área de mujeres, debemos de estar contentos de que están ahí. No nos debemos de preocupar por eso. Eso mismo tiene que caracterizarse en una iglesia local. Lo mismo que estamos hablando aquí en ese sentido. La estructura, influencia, credibilidad, es una relación. Lo apostólico es relacional. Y entonces, como ya lo vimos, está basado en influencia, está basado en lo que estamos haciendo. Y no debe de haber ese conflicto ahí. Y termino con este último punto el día de hoy. Lo apostólico también cubre a ministerios que rompen paradigmas. Déjenme ponerlo desde este aspecto. Tenemos ministerios para eclesiásticos, pero creo de que al final del camino, como un fundamento, esos ministerios tienen que tener un enfoque apostólico. Me recuerdo cuando estábamos teniendo nuestro instituto bíblico en Guatemala, y yo estaba muy contento porque el director en ese momento tenía un espíritu, un corazón apostólico. Y realmente lo que estábamos haciendo, estábamos levantando ministros con un enfoque para poder lanzarlos y que lleguen a multiplicarse, lleguen a romper las estructuras regionales. Y para mí, el tener un instituto bíblico simplemente para llenarle la cabeza a alguien con una información teológica, de nada sirve. Nosotros tenemos que darles a ellos conocimiento, pero tenemos que transmitirle un espíritu, tenemos que transmitirle aquel pensamiento de soñar más allá de las cuatro paredes. Lo mismo debemos de tener con otros ministerios, como los ministerios juveniles. Y por ejemplo, vengo yo ya por un tiempo hablando con otro miembro de este grupo, Caleb y Alisa, que son líderes juveniles internacionales, de que el Ministerio Juvenil Internacional tiene que tener un enfoque apostólico. Y el enfoque apostólico no es crear eventos o crear capacitaciones para líderes juveniles, sino el final de nuestro objetivo, como si fuera el final del arco iris, el final de nuestro objetivo realmente es el de es de identificar, formar y enviar a los futuros ministros. Uno de los lugares principales, impresionante que podría ser, es de que entre los grupos juveniles nosotros podemos encontrar aquellos que Dios ha llamado al ministerio, la nueva generación. Y entonces el ministerio juvenil, no solamente a nivel local de una iglesia, sino también a nivel internacional, tiene que tener un enfoque, no de crear eventos o de entretener a los jóvenes o simplemente levantar a algunos líderes para tener una buena logística, sino el de identificarlos, formarlos y enviarlos al ministerio. Es el mayor semillero que tenemos nosotros, que debemos de cuidar. Y entonces, aquellos que están liderando institutos bíblicos, aquellos que están liderando ciertas capacitaciones, aquellos que están liderando ministerios para eclesiásticos, como el ministerio juvenil, deben de ser apostólicos.
porque no estamos aquí para entretener ni estamos aquí para crear eventos. No estamos aquí simplemente para adiestrar gente para que sirva en nuestros eventos, sino estamos aquí formando líderes para que Dios tenga ya ministros capacitados para enviar. Tan importante en nuestra vida. Y mi querido hermano y hermana, yo creo que es importante que cada uno de nosotros le pidamos a Dios de que hay paradigmas que necesitan ser rotos en nosotros. Necesitamos pedirle al Padre de que ese pensamiento, primero egoísta, ese pensamiento casi de gallina, y perdón el dicho, ¿verdad? La gallina culeca, que solo piensa en sus pollitos debajo de sus alas, se ha roto en nosotros. Y que nosotros empecemos a pensar de que sí, quisiéramos tener una iglesia grande, bonito, pero necesitamos tener una gran iglesia. Mire, he usado este ejemplo y no quiero meterle al pastor que está aquí en este grupo algún pensamiento de grandeza. Pero, por ejemplo, tenemos nosotros a Jorge Eleazar aquí. Él pastorea en un pueblo, no una ciudad, es un pueblo, es una aldea de aproximadamente 900 ciudadanos que viven en el pueblo. Es una aldea, un pueblecito de 900 personas, en la montaña, a hora y media de camino de montaña de la civilización a llegar al pueblo. Su iglesia, el local, le caben casi 800 personas. Él podría decir 900, pero así, si lo llenamos todos los pasillos y ponemos a la gente colgada en las paredes, tal vez. Pero los domingos está lleno. Y entonces podemos decir de que él, a nivel de iglesia, ha impactado el pueblo. Pero es una iglesia que ha sembrado 10 otras congregaciones, aún en la capital de Colombia. Porque no está pensando simplemente en las 4 paredes de la iglesia, sino ha pensado de que lo que tienen ahí, y oiga bien lo que le voy a decir, en el proceso normal de expansión, él ha roto todos los moldes, porque normalmente hace 50, 60, 70 años se pensaba de que si queremos nosotros crear una iglesia apostólica que expanda a todos los confines, tenemos que comenzar en la ciudad y eso se va a ir hacia los pueblos. Él ha roto todos los moldes porque ha ido del pueblo a la ciudad. Y creo de que esto es un molde. Y puedo yo darles ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de personas que están con nosotros en este grupo, donde ha habido ese roto de molduras, de estructuras, que nos lleva a nosotros a verdaderamente considerar de que Dios está queriendo romper nuestros moldes para poder llevarnos. Es el ejemplo de Pedro, perdón, en Hechos 10, donde primero Dios tuvo que romper la estructura mental, mata y come. Hasta el fin más tarde él pudo reconocer, ahora entiendo el mensaje del Señor, no era natural de que me debería de comer un cerdo, sino que no debería de llamar impuro lo que Dios ha limpiado. Si Dios ha alcanzado a Cornelio y los de su casa, yo debo de aceptarlos, porque hace 24 horas yo los llamaba impuros, hoy los llamo hermanos. Hubo un rompimiento de una estructura mental que hasta hoy ha transformado la iglesia de Jesucristo. Y Dios está queriendo hacer eso en nuestras vidas. Y quiero retarlos a cada uno de ustedes a que usted pueda romper esa estructura en su propia vida. De que aunque algunos de ustedes Dios no los ha llamado a ser apóstoles, a todos nos ha llamado a ser apostólicos. Y esa debería de ser algo que nosotros debemos de buscar. La razón del por qué yo los he llamado a formar parte de este equipo no es para que usted piense de que Dios nos ha llamado a ser a todos apóstoles. No, somos apostólicos. Y quiero orar por ustedes antes de abrirlo a una preguntas y respuestas.
Quiero orar por ustedes, de que Dios pueda poner dentro de su corazón y su mente una visión, un estilo, una carga apostólica. Padre, en este momento, Señor, yo te doy gracias, porque del confín de la tierra nos has llamado. Algunos de nosotros no somos dignos de aún ser llamados ministros. Señor, ni nos llamaríamos nosotros a nosotros mismos, pero tú nos has llamado. Y nos has dado un lugar en el cual podemos, Señor, ir más allá de lo que el mundo nos establece consciente o inconscientemente nuestra limitación, las cuatro paredes de nuestra vida y las cuatro paredes de nuestro ministerio. Padre, danos visión, rompe esas estructuras mentales, emocionales de nuestro corazón. Señor, danos una carga, danos una estrategia, danos una visión, Señor, danos un corazón de paternidad, de que podamos ver tu obra en la vida de muchos de los que tú has puesto dentro de nuestra congregación, para formarlos, activarlos y lanzarlos. Danos a nosotros esa paternidad tan importante en el ministerio. Porque, Padre, tú estás pidiendo que nosotros, aunque estemos limitados a un lugar, que nuestro corazón y nuestra influencia pueda fluir y trascender aún lo que nosotros nunca podríamos hacer y a donde nosotros nunca podríamos llegar. Padre, que cada uno de nosotros podamos creer en lo que tú ves y lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero darles a ustedes la apertura para poder cualquier comentario, pregunta. No sé qué piensan. ¿Hay necesidad de ser apóstoles para ser apostólicos? ¿O podemos nosotros caminar apostólicamente sin tener el título? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Por qué están tan callados? ¿Están fríos porque en algunos lugares están congelados o qué? Tenemos frío, apóstol. Mucho frío aquí. ¿A Sí, hoy cuántos amanecimos grados? a... Bueno, hoy está a 18 Son, Fahrenheit, que el son máximo. -6, son -6 centígrados, pero ¿a cuánto llegaron? Correcto. ¿Estaban bajo 19 bajo cero o cuánto? Hoy estábamos a 5 bajo cero Fahrenheit en la mañana. Ahora Que a mediodía, literalmente son -15 centígrados. -15 Celsius. Está muy frío, pero impresionante. Ajá, sí, dígame, apóstol. Dale, Josué. Sí, impresionante lo que estaba compartiendo sobre la función, sobre ser apostólicos y, e identificar esas oportunidades que se van dando en el ministerio para poder expandir, para poder ir más allá. Eh, a veces yo creo que este entendimiento tenemos que tenerlo dentro para las nuevas generaciones porque podemos después nosotros ser los mismos que les cortamos las alas a la gente que tenemos. Y yo considero que si este conocimiento pues, corre en nosotros, espiritualmente hablando, en nuestros ministerios, el alcance puede ser bastante poderoso. Precisamente esta semana, la semana pasada, abrimos un grupo nosotros en un pueblo que ya ni me acuerdo cómo se llama esa aldea, el Pinulito o algo así se llama, allá por Ipala, no, por Pinula. San Pedro Pinula en Jalapa, Guatemala. Yo nunca he ido ahí, pero pues ahí abrimos un grupo hace poco. Entonces, otro en Chalatenango, El Salvador, y aparte de todos los grupos que están aquí en Massachusetts, New Jersey, Maryland, Carolina del Sur, etcétera.
pero tenemos que ir identificando eso. Y hoy que escuchaba esta enseñanza, pues me daba más claridad de lo que está realmente sucediéndonos a nosotros aquí en Boston. Gracias, apóstol. Yo creo, Josué, que es bueno, mientras que tú estabas hablando, se me vino algo a la mente que creo que es bien importante. Hay cosas que necesitamos permiso para hacer y hay cosas que no necesitamos permiso para hacer. Y digamos, el alcanzar a ser apóstoles, vamos a necesitar el reconocimiento de alguien, especialmente nuestra cobertura o el grupo de cobertura que tenemos, que nos reconozca apostólicamente. Lo que sí no necesitamos es permiso para ser apostólicos. Y eso no nos limita. El límite está más aquí. El alcanzar nuestros sueños no nos limita. Nadie nos puede limitar eso. Y entonces podemos ser apostólicos sin necesariamente tener un título. Ahora, la segunda cosa, y creo que es bien importante, el apóstol Roger, que es parte de este grupo, también lo sabe, que el ser apostólico es el preámbulo para poder ser reconocidos apostólicamente, porque no vamos a dar título de alguien que no tiene frutos. Y creo que es bien importante el entender de que no podemos nosotros caminar adelante del fruto. Y no se le va a dar reconocimiento a alguien que no tiene fruto. Y el ser apostólico es traer fruto que no nos limita. Nadie nos puede estancar de ir y trascender las cuatro paredes de nuestra vida. Nadie, absolutamente nadie nos tiene que estancar para eso. Y tenemos la libertad de correr al kilometraje y a la velocidad que querramos, sin limitación, porque ese es nuestro derecho en el ministerio que el Señor nos ha entregado. Entonces podemos ser apostólicos sin necesidad de ser apóstoles. ¿Alguien más tiene algún comentario? Buenos A la días. primera. Sí, apóstol Roger. Ah, sí, apóstol Darío, lo que decía Josué es muy interesante, ¿verdad? Porque a mí me gusta, digamos, en nuestra organización, el hecho de cuando se levanta una iglesia y se levanta un pastor y, y se presenta. Yo recuerdo cuando su papá, el apóstol Norman, vino a Honduras a ungirnos como pastores. Y pasaron varios años cuando ustedes nos dieron el reconocimiento de ministros, ¿verdad? No, no es como en otras organizaciones que se abre una iglesia, inmediatamente le derraman el aceite y ya es el pastor, ¿verdad? Sino que primero viene el fruto, esa función, pues, cómo se va multiplicando después. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Josué es bueno, o sea, la función que está realizando, una función apostólica, no necesariamente tiene el título, pero ya está ahí la genética bajo ese manto apostólico en el que estamos todos y, y después del fruto viene la multiplicación y ese es el orden realmente. Yo admiro mucho y le tengo mucho aprecio, mucho cariño a Jorge Angulo de allá de Tacuello, ¿verdad? Porque conocí realmente esa congregación, conocí la aldea y es impresionante ver la función que él está haciendo ahí y la función que él ha estado realizando más, en más de otras 10 ciudades. Entonces hay una función apostólica muy bonita y pienso que en el futuro se le puede dar ese reconocimiento apostólico, ¿verdad? Y, y no, no lo digo con el afán de motivar a esto, pero sí hay varios que están en esa función y qué bonito, ¿verdad? Que se está extendiendo el reino de Dios, solamente. Gracias, apóstol. ¿Alguien más tiene algún comentario? Porque ya con esto vamos a terminar. Si no hay otro comentario, pregunta. Bueno, hermanos, bendigo sus vidas, deseo lo mejor del Señor. Nos vemos el próximo mes con otro tema. Les agradezco.
que siempre, siempre, siempre vamos a subir este material al Dropbox para que usted lo pueda accesar en cualquier momento. Si usted lo quiere repetir, usted lo quiere reestudiar, algunos de los que no vinieron lo van a hacer. Y entonces esté libre y nos vemos en el tercer martes del mes de febrero. Los quiero mucho, los bendigo y creemos en todo lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Hasta luego. La paz de Dios. Chao, chao. Bendiciones, Apóstol Darío. Chao, chao. A todos.